Buenos días, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús y todo aquel que vea este video, que escuche esta palabra. Esto es palabra de Dios. Estoy aquí por mandato del Señor, Dios Todopoderoso, nuestro Padre, Jehová, Jesús, su Espíritu Santo, para gloria y honra de Dios. Mi nombre es Ruth Ramírez, profeta y evangelista, para gloria y honra de Dios. Alabado sea el Señor, Dios Todopoderoso. La palabra de Dios en 1 Corintios 6, 9 en adelante dice así: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Él eternamente por los siglos de los siglos. Amén. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Gloria sea a Dios. Así que mi amigo, mi amiga, no deje que el enemigo lo engañe, no se refugie en el alcohol, no se refugie en ninguna cosa pecaminosa, porque como dice la palabra de Dios en Juan 14, 27, dice nuestro Señor Jesucristo: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Así es, la paz que verdaderamente tenemos es la que viene de Dios, de Jesús, de su Espíritu Santo y conforme a su palabra, la Santa Biblia. Así que pues yo entiendo que este mundo está bajo el maligno tristemente y muchos se refugian en el alcohol. Muchos vienen a este país, Estados Unidos, y la soledad se siente. Pero con Jesús, con Dios, con su Espíritu Santo y escudriñando su palabra, créanme que el tiempo vuela. Hace un rato el Señor me sacaba a la calle rapidísimo y el Señor iba en mí. Yo simplemente iba orando por las calles. A veces Dios nos usa hasta sin palabras, solamente orando con fe, y su presencia va en nosotros, que va quitando todas las tinieblas cuando estamos llenos de Dios y en santidad. Porque muchos jóvenes están en esa música satánica, rockera, drogas, todo tipo de drogas espantosas como la marihuana, el cannabis, la cocaína, el fentanilo, etcétera, etcétera, por drogas ilícitas callejeras que no saben usarlas y están contaminadas, o sea, por gente que no tiene a Dios para ganar dinero suciamente y matar a otros. Así que mucho cuidado, alerta. Se lo digo en el amor de Cristo y en la presencia de Dios, que Dios quiere darles vida eterna. También vi a unos que bajaban de un carro borrachos, a otros también. Y claro, les hablé palabra de Dios, porque Dios siempre nos usa. Dios siempre nos usa. Porque el Señor me mostró cómo mucha gente está manejando borrachos y muchos mueren borrachos y no van al reino de Dios. Si usted se emborracha, se embriaga y usted maneja y se muere o mata a otros, usted va a ir al infierno. Así que salga de los bares, de la cabaretería, de esas borracheras, de esa drogadicción. Busque a Dios en espíritu y en verdad. Escudriñe la palabra, alabe al Señor, entregue su vida a Jesús de ya. Porque el diablo le queda poco tiempo y anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y ya se acerca el día en que Jesús vendrá por los suyos, y si no se entregan a Él, se van a quedar. Aquí vendrán muchas cosas desastrosas. Dios va a tratar con la humanidad y va a permitir que el diablo reine aquí en esta tierra. ¿Por qué? Porque la maldad ha aumentado y porque rechazan a Jesús, rechazan a Dios. Entonces el Señor me mostraba también una mujer que buscan dinero para sus vicios, pero no les debemos de dar, les debemos de dar a Cristo y orar por ellos. La palabra que me traía el Señor ahorita se las muestro. Curación de un cojo.
Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Capítulo 4.
Amén, hasta ahí llegamos por ahora. Pues ya lo ven, esto es la palabra de Dios. Pueden escucharla, pueden leerla, pueden oírla. Esto es para nutrir nuestro espíritu. El libro más importante que tenemos es la Santa Biblia, que muchos no quieren orar y leer porque el diablo les ha puesto un velo de tinieblas para que no conozcan lo que Dios nos habla. Pero es muy importante leer la Biblia, escudriñar la Biblia y llenarse de Dios. Aquí vemos que el apóstol Pedro, pues no, mucha gente a veces le pedía dinero, pero él prefirió tener esa fe y sanar, pero no lo hizo él, lo hizo Dios a través de él. Así es, todo lo bueno que se hace en la obra de Dios es Dios quien lo hace. Por eso es gloria y honra a Dios. Alabado sea Dios, Jesús, su Espíritu Santo, porque Él es el que obra en nosotros, si somos sus hijos, si somos llenos del Espíritu Santo, si vivimos en santidad, si vivimos en su total presencia, porque hoy en día hay muchos falsos profetas que lo que quieren es que se haga lo que ellos digan, pero son ídolos satánicos, solamente quieren ser adorados, idolatrados, tristemente, y pues están a punto de morir. ¿Por qué? Porque se extraviaron y tienen que volverse a Dios, porque los verdaderos hijos de Dios son diferentes. Aquí lo vemos a través de la palabra. Los apóstoles, los discípulos, Jesús nunca pidieron dinero, nunca lo hicieron por dinero, ni por vanidad, ni por fama, ni por nada de lo que hoy está un mover satánico espantoso en redes sociales. Como le decía a Diony de la Rosa, que se vuelva Jesús a Dios, porque Satanás está por llevárselo y Dios lo puede permitir porque ya se salió del redil, se salió del huacal, se salió de la presencia de Dios. Está siendo usado por Satanás, que todo lo que profetiza viene del mismo infierno y se cumple porque es un poder satánico. Por eso es que tenemos que tener la fe en Dios, en Jesús y en nadie más, porque las profecías que Dios muestra a los verdaderos profetas es para que oremos, ayunemos, vigilemos, clamemos, porque no se haga lo que el diablo quiera, se haga lo que Dios dice. Pero si esa persona no hace caso a lo que Dios le habla, entonces puede ser que se haga lo que el diablo dice. Depende de la humanidad, depende de la gente. Pero nunca, los hijos de Dios nunca se van a alegrar de un alma perdida, nada. Entonces ahí podemos ver cuáles son los verdaderos profetas. Los verdaderos profetas, los verdaderos hijos de Dios nunca se van a reír del mal de nadie, nunca se van a burlar, nunca se van a alegrar, nunca. Porque ese es poder satánico de los falsos profetas. Solo quieren que se haga eso y así son felices. No, eso es un poder satánico. Los verdaderos hijos de Dios nos dolemos de las almas perdidas, nos dolemos de los que están caídos. Dios se duele y nosotros nos dolemos. Nos gozamos con los que se gozan en Dios y nos entristecemos por las almas perdidas y caídas. Entonces los falsos profetas no, los falsos profetas solo son satanáses. Se van haciendo más poderosos en Satanás hasta que de pronto Satanás se los lleva. Y Dios lo permite. ¿Por qué? Porque se hicieron altivos, arrogantes, soberbios, lo quieren hacer todo por fama, por likes, por dinero, y ya no les importa la vida de los demás. Solo basta con ver cómo arreglan sus videos, cómo usan las fotos, cómo se alegran de que, ven, les dije, se cumplió, como decía de Biden, del presidente Biden. Dios está tratando con él y lo está atrayendo a salvación. Pero un falso profeta está levantando mucho chisme, mucha porquería que no viene de Dios, y eso no son los hijos de Dios. Aquí nos podemos dar cuenta conforme a la palabra cómo son los verdaderos hijos de Dios. Entonces, pues tengamos cuidado cómo andamos, no se refugien en el alcohol, ni en la droga, ni en nada. Refúgiense en Dios, escudriñen la Biblia, oren, dediquen tiempo a Dios, porque el diablo está matando a mucha gente de muchas formas. En los falsos profetas, en los
Por todos lados hay de todo. En los que andan en las borracherías, cabaretería, prostitución, drogadicción, en sexo ilícito, pornografía, los niños en videojuegos. Satanás está ganando terreno por todos lados. Dios me mostraba que en el infierno hay muchos niños que murieron y van a morir por la maldad, porque no quieren entregar sus vidas a Jesús. Tristemente, y no vamos a poder hacer nada ni por nadie, porque cada uno decide dónde va a ir. Cada uno decide dónde va a ir. Tristemente, Dios va a tener que tratar con todo el mundo, y por eso va a venir el infierno, pestes y enfermedades para los rebeldes niños. Se van a morir muchos y van a ir al infierno, muchos niños, muchos adultos que también están en la pornografía, en la inmundicia, viendo tanta porquería en redes sociales, van a irse al mismo infierno si no se arrepienten, porque nosotros como hijos de Dios debemos estar metidos en la Biblia, comiendo y bebiendo palabra de Dios, y cuando Dios nos muestra algo es porque vamos a ir a profetizar, no es porque vamos a seguir los malos caminos torcidos. Pero muchos no quieren entender, están en cualquier otra cosa menos en la vida. Esos de los videojuegos no es de Dios. Esos de la música mundana no es de Dios. Eso de los falsos profetas que tienen todos sus videos arreglados con páginas satánicas, hasta cuernos le pusieron a Biden, horrible. Horrible, horrible. Es un mover horrible que en vez de orar y ayunar por las almas perdidas, en vez de clamar, en vez de buscar a Dios, orar por los presidentes, por toda la humanidad, solo están exaltándose a sí mismos los profetas, y esos van para abajo. Esos van para abajo. Porque cuando un verdadero hijo de Dios clama por las almas, le profetiza a alguien, es porque le dice: mira, no hagas esto y esto y esto, para de hacer esto y esto y esto, y métete en Dios, porque ya caíste de la gracia, ya no estás en el libro de la vida. Dios nos muestra, vuélvete a Dios. No creen, no quieren. Dios no quisiera que les suceda lo que les va a suceder, pero si no obedecen lo que Dios les habla y no se vuelven a Dios, no se meten en Dios, van a ir al infierno. No quieren creer, pues ni modo. Nosotros no quisiéramos que les sucediera eso, ni Dios, pero así está el mundo. Muchos se bautizaron y culpan a otros. No, nadie es culpable. Todo el mundo que cae, cayó por sí mismo, porque estoy segura que se les dio una buena profecía, un buen pastoreo, se les dio una buena evangelización continua. Ayunamos, vigilamos, clamamos, pero cuando una alma no quiere convertirse, ni Dios puede salvarla. Cuando una persona es rebelde por naturaleza, rebelde, aunque Dios quiere salvarla, si esa persona no quiere, no podrá ser salvo. Hay muchos que se bautizaron, pero siguen haciendo los pecados, no son salvos. Se bautizaron falsamente, pero nunca creyeron en Jesús ni entregaron su vida realmente, porque están peor que nunca. Ya volvieron a las drogas, a la borrachera, a la pornografía, la fornicación, adulterio, toda clase de inmundicia, depravación. No dejaron sus malas prácticas. Entonces quiere decir que nunca fueron salvos, porque cuando una persona es salva, no gusta de lo malo. Pero hay niños satánicos ya, hay niños que son endemoniados, hay niños que no aman a Dios, hay niños que son rebeldes, y esos van a morir y van a ir al mismo infierno. Porque hay muchas madres y padres que educan a los hijos, pero ellos no quieren. Entonces Dios los va a tener que cortar de esta tierra, porque no queda de otra. Dios ya está cansado de toda la maldad y ya le va a poner freno y va a acabar y a limpiar la tierra, porque ya el fin se acerca, y entonces descenderá la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Después de que suceda el arrebato, después de que venga la segunda venida a pelear Dios con su ejército celestial contra los demonios, y ahí acabará todo. Al infierno y al lago de fuego estarán todos los que no están inscritos en el libro de la vida. Ahorita hay niños que están endemoniados, que están muy felices en los jueguitos. Pero háblales de orar y leer la Biblia, no quieren. Siguen los mismos ejemplos satánicos de los padres. Los padres adictos a la pornografía, los padres adictos a la diablura, los memes, toda la porquería, borrachera, inmundicia, droga, sexo ilícito, no son salvos.
Desgraciadamente no pudieron salvarse ni a ellos, ni a sus padres, ni a su familia y ni a sus hijos. Pero hay de ellos porque más condenación van a tener en el infierno y en el lago de fuego. Y los niños rebeldes que ya se les dice lo bueno y lo malo y no lo quieren hacer, de repente van a morir y van a llegar al infierno. Y no va a ser culpa de mamá ni de papá, porque cuando nosotros les enseñamos la palabra, les hablamos, y los niños no quieren entender, de repente Dios los va a cortar y los va a matar. Va a permitir que Satanás se los lleve porque Dios está cansado de la maldad. Dios está cansado de la maldad. Así que si usted se desvive por servir a Dios y tiene a alguien que no se salvó, no se sienta culpable, porque cada uno decide dónde va a estar. Dios nos llama a todos, Dios nos elige. Hay muchas veces que Dios ha elegido y ha mandado a niños acá para que le sirvan y le vivan. Pero si no quieren, Dios no los va a obligar. Pero sí, su destino será el infierno y el lago de fuego. Por eso el Señor dice en su palabra que Él acortaría el tiempo, porque si no nadie sería salvo. Porque Dios va a cortar el tiempo, si no nadie, imagínense, nadie es nadie. ¿Ustedes se imaginan que nadie de la tierra sea salvo? ¿Que todos vayan al infierno y al lago de fuego? Eso es lo que está sucediendo, tristemente. Eso es lo que está sucediendo. Así que ya no es tiempo de parir hijos. Ya no es tiempo de embarazarse. Ya no es tiempo de andar en la sexualidad. Y Satanás lo sabe y por eso tiene muchos instrumentos en la calle, en las redes sociales de todo tipo, de violencia. Millones y millones de demonios encarnados se mueven en las redes sociales, por la calle y por todos lados. Muy pocos son los que son salvos. Muy pocos son los que son salvos realmente. Muy pocos. Y por eso Dios está permitiendo inundaciones, extremos calores. Dios está permitiendo muchísimo y va a venir peores situaciones donde nadie va a poder detener lo que Dios hace. No va a haber nadie que detenga lo que Dios hace. Así es como les decía, gloria a Jesús. Por eso la palabra de Dios dice en Proverbios 3, 5, 6, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Proverbios 3, 5 al 6. Muchos se creen inteligentes, pero la inteligencia terrenal y diabólica no sirve de nada. Amén, alabados al Señor. Esta es la palabra de Dios, la sabiduría de lo alto. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La amistad con el mundo, Santiago 4:1 en adelante. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Aquí la palabra mundo se refiere al mundo maligno, no al mundo en general en sí, al globo terráqueo, terrenal y todo lo que hay. Aquí se refiere a las prácticas satánicas, las prácticas en tinieblas, la gente que hace todo lo malo, que se autodestruye en su manera de vivir y destruye a otros, la tierra, y no sirve para nada bueno en esta vida. Aparentemente tienen carro, tienen dinero, pero están sin salvación. Trabajo, vida y todo, pero están sin salvación. De repente mueren y van al infierno.
Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Aquí este celo se refiere al celo santo de Jehová, de Dios. Un celo puro, limpio, que Dios no quiere que el enemigo nos mate, nos destruya y nos lleve al infierno. Es un celo santo totalmente diferente al de la carne diabólica. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, y vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Pero aquí se refiere no a una risa del diablo, burlona, no a un lloro de falsedad, no a una mala actuación, a ser orgánico y de verdad pedir a Dios que cambie ese corazón satánico, esa manera diabólica de ser, que Dios entre en nuestro ser y que los haga una nueva criatura, nacida de nuevo del Espíritu, y que nunca se mueran espiritualmente, que viva Cristo en cada ser humano, que viva Dios, que muere Dios, que seamos siempre su santo templo. Por eso dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Porque hay mucha gente por ahí hipócrita que se hacen las víctimas y solo Dios sabe los satánicos y endemoniados que son. Y créanme que aparentan no romper ni un plato. Aparentan y son astutos como Satanás. Se echan al bolsillo a toda la humanidad, con todos los perdidos son uno. Con los religiosos se súper defienden, se disque aman, pero están perdidos. Cuando odian y aborrecen a un verdadero hijo de Dios es porque son los otros del diablo. Hay muchos que son bien hipócritas, pero cuando ya Dios les hace ver lo que son, nos hace ver a través de lo que son, ya ellos ya no pueden ocultar lo que son. Y quisieran, usados por Satanás, arrastrarnos a sus caminos de perdición, pero no podrán. Tristemente Dios muchas veces nos pone en el camino de un hombre, de una mujer para salvarlos. Y nunca fueron salvos ni han sido salvos, porque no quisieron. Porque no es culpa de nadie más que de sí mismos. Porque ya conocen la palabra, ya se les habló suficiente y lo rechazaron a Dios por años. Hay gente que por años ha tenido pastoreo, profetización y no son salvos. Porque no quieren. Ni modo, ni Dios puede salvarlos si no quieren. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y así que pues hay muchos que nos juzgan injustamente, murmuran. Por eso dice aquí, juzgando al hermano. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Muchas veces ese tipo de personas que son realmente satánicos no son hermanos, porque el Señor Dios Jesús dijo, mi hermano es aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces no se le puede decir un hermano a alguien que está en delitos y pecados continuamente, que ve pornografía, se emborracha, repudia, engaña, traiciona a su mujer, no educa a sus hijos, no dedica a sus hijos, al contrario, los quiere arrastrar al mal camino. Es todo un satánico, un demonio, una legión de demonios. Envidiosos, celosos, quieren oprimirnos. Ellos se disfrazan de luz, pero Dios no pueden engañar. Dios los sabe cómo son. Pero les tiene paciencia a Dios. De repente mueren, se fueron para abajo, porque siempre rechazaron a Dios. Siempre hicieron y deshicieron toda clase de pecados y nunca se arrepintieron. Nunca se sintieron mal ni dejaron de practicarlo y quisieron arrastrar a otros.
Tienen una mente satánica, tienen una sabiduría terrenal y diabólica, pero no tienen la sabiduría de lo alto. Y nos juzgan injustamente, nos condenan, ellos se hacen las víctimas. Son el mismo diablo, que Jehová los reprenda. Hay hijos que también son muy hipócritas, tienen astucia, pero no tienen a Dios ni sirven a Dios. Triste eso, ya no es hora de parir hijos, ya no es hora de nada, porque ya ahorita está aumentando la maldad, hombre con hombre, mujer con mujer, está una bestialidad espantosa por todos lados, que Dios nos libre. Y esto que yo les hablo es palabra de Dios y usted puede orarla y leerla. Aquí, por ejemplo, el título La lengua, Santiago 3, la lengua, 1 en adelante. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Muchos quieren enseñarnos a vivir, pero ellos no viven en santidad y en Dios. Nos juzgan, nos condenan injustamente, nos levantan falso testimonio, pero no viven en Dios. Tienen una actitud satánica y una lengua que la lengua la usan para esparcir veneno, chisme, pero no hablan palabra de Dios ni viven a Dios. Están corrompidos, viendo pornografía, toda clase de inmundicia, tomando, emborrachándose, usando drogas, viendo mujeres ajenas. Y la mujer de su casa nunca le fueron fiel, nunca le dieron amor, nunca. Solo Satanás expresaron, qué desgraciados. Y la mujer usada por Dios para salvar a ese hombre miserable. Así de enemigos de Dios son las personas, sobre todo los hombres. Pero las mujeres también las hay. Las diablillas que por ahí andan en redes sociales, por las calles, que solo buscan el dinero y matan hasta a los hombres a través de pastillas, a través de cualquier droga, porque cuando Satanás está en la humanidad, a ellos no les importa la vida de nadie, a ellos les importa sacar dinero y si te vi ni me acuerdo. Pero están tan condenados como el que mata, como el que lo matan, porque tan culpable es el que va a meterse a lugares que no debe, anda donde no debe y hace lo que no debe. Ya conociendo la palabra de Dios, la rechazaron y se fueron al mundo. Muchos blasfemaron contra el Espíritu Santo y ya no tienen perdón jamás. Ya no puede entrar Dios, ya no pueden ser salvos. ¿Por qué? Porque se les hizo fácil hablar en contra del Espíritu Santo, en contra de Jesús y en contra de Dios, cuando era Dios quien les hablaba a través de nuestra boca. Y ellos ofendieron a Dios, ellos ofendieron al Espíritu Santo. Ay de ellos, porque nunca serán salvos. Y un de repente morirán y hallarán el infierno y el lago de fuego eterno. Que Dios tenga misericordia de todos. Dios nos ayude a todos. Hay muchos que quieren enseñar, pero no son salvos. Quieren enseñar herejías, falsos maestros, falsos profetas, torcidos. Quieren convencer a otros que son profetas, pero no lo son, porque no tienen amor y misericordia a las almas, no se duelen. Solo son hombres duros, podridos, que solo quieren ser vistos, adorados, idolatrados, ganar dinero, tener fama, likes. Tienen millones y millones arrastrando hacia el abismo junto con ellos. Triste es lo que está pasando hoy en día, pero cada uno decide su camino. Por eso dice la lengua, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación
y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Así es, amados hermanos. No podemos estar un ratito haciendo el bien, otro el mal y andando de acá para allá, porque Dios no va a llevarse a ningún tibio. El único que puede refrenar nuestra lengua es Dios. Es Él morando en nuestro ser, en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Es el único que puede. Cuando nosotros ya somos llenos de Dios continuamente, es el que habla a través de nosotros, porque es llenando nuestro ser, y por eso Él habla a través de nosotros. Así que hay que seguir siempre llenándonos de nosotros, porque de lo que hablamos es de lo que estaremos llenos. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Y llenémonos de Dios. Y suscríbenos. Así que Dios me los bendiga y me los guarde, como dice la palabra de Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así es. Que Dios nos bendiga y nos guarde a todos, que pasen un excelente descanso, que Dios me los acompañe, que pasen un buen día. Alabado sea Dios en todo momento y tiempo, y que Dios les acompañe. Que Dios nos guarde a todos y que Dios nos ayude en las familias, los hogares, las escuelas. Por todos lados hay tanta necesidad de expresar a Dios, de orar, de ayunar, vigilar, impartir palabra y no andar de ocioso. Hay tanto trabajo en la obra de Dios, hay tanta necesidad como para darle el gusto al diablo de ser falso profeta, de ser todo eso que es tiniebla. No. Asegurémonos de vivir primero la palabra de Dios en la Biblia, y entonces hablaremos lo que Dios nos habla a nosotros y a otros, y cada uno hagamos la voluntad de Dios, porque Dios es el único Dios que nos dirige a todos. No dependamos de nadie más que de Dios, y a la vez estemos unidos en el cuerpo de Cristo, extendiendo el reino de Dios, trabajando en su obra, no por dinero, no por diezmo, no por ofrenda, no por nada más que por salvar las almas y por agradar a Dios, que es la voluntad de Dios, salvar almas, salvar almas. La voluntad de Dios es salvar almas, salvar a las personas. Ese debe ser nuestra voluntad con Dios. Ese es el sueño de Dios, su anhelo. Salvar las almas, salvar a toda la humanidad, a toda su creación. Esa es la única meta que debemos tener los hijos de Dios, la meta de Dios. Así que Dios me los bendiga y me los guarde, que Dios los acompañe. Mi nombre es Ruth Ramírez, profeta y evangelista, para gloria de Dios, por gracia y misericordia de Dios. Que Dios les acompañe. Hasta la próxima.